Hola, yo soy Consuelo Castillo y estás escuchando Aulas en Cambio. Aquí analizaremos los cambios más importantes en la educación ecuatoriana entre 1996 y 2023. En este episodio voy a comparar las reformas curriculares más relevantes que han tenido lugar durante este periodo, enfocándome en los cambios más continuidades y los debates que han marcado esta transformación. ¿Por qué es importante hablar sobre el currículo? Porque el currículo no solo se define lo que se enseña, sino cómo se enseña, con el propósito y sobre todo con el enfoque pedagógico. Es como el mapa que guía la experiencia educativa de millones de estudiantes. Veremos cómo la reforma refleja una forma distinta de entender qué significa educar en Ecuador y cómo estas decisiones impactan directamente en lo que ocurre cada día en las aulas. La educación no es estática, cambia junto a la sociedad. Por eso conocer la historia curricular de nuestro país nos ayuda a comprender hacia dónde vamos. Conoceremos por la reforma curricular consensuada en 1996. Esta reforma surgió en un contexto en que el Ecuador comenzaba a modernizarse su sistema educativo. Fue una de las primeras en incorporar el enfoque constructivista que propone que el estudiante construye su aprendizaje con la ayuda del docente y no simplemente lo recibe de manera pasiva. También introdujo el trabajo por competencia, es decir, no solo aprende contenido, sino también saber aplicarlos en la vida real. Esto representó un gran cambio de paradigma porque se pasó de una educación enciclopedista basada en memorización a una más centrada en el desarrollo de habilidades para resolver problemas. Uno de sus mayores logros fue creación de la educación general básica, que unificó la educación en un bloque continuo de 10 años, desde las primeras décimo. Esto buscaba garantizar una educación básica sólida y continua y obligatoria para todos los niños y niñas del país. Además, esta reforma fue consensuada, lo que significa que se construye con la participación de docentes, universidades, expertos y representantes sociales. Sin embargo, no todo fue positivo. La capacitación docente fue insuficiente y muchas instituciones no contaban con los materiales ni el acompañamiento necesario. A eso se suma en las zonas rurales o marginadas, los cambios no llegaron de la misma forma, lo que se produjo algunas desigualdades. Pasamos al año 2010, dentro del marco del Plan de Educación 2006 y 2015. Aquí Ecuador apostó por una reforma más estructurada, con énfasis en temas transversales como la ciudadanía, la interculturalidad y la inclusión. Se reorganizaron las materias escolares y se buscó reformar el rol de la educación en la formación integral del ser humano. La interculturalidad fue clave. Se promovió el respeto a las lenguas originadas, las costumbres de los pueblos y nacionalidades indígenas, y se fortaleció la educación bilingüe intercultural. Otro punto fuerte fue la tecnología educativa. Se empezaron a implementar recursos digitales, pizarras electrónicas, laboratorios virtuales y programas como Quiero Ser Maestro. También se mejoró la formación inicial y continua del profesorado. Pese a estos avances, seguía habiendo brechas en lo que se proponía el currículo y lo que realmente ocurría en el aula. Muchas escuelas seguían sin acceso a la tecnología ni personal capacitado. Además, la evaluación estandarizada generó tensión. Se podría medir todo con pruebas. En el 2016, el Ministerio de Educación implementó la actualización curricular del EGB y el bachillerato. A diferencia de las anteriores, esta no cambió la estructura, sino que se reorganizó contenidos, objetivos, destrezas y habilidades. Se mantuvo el enfoque por competencia, pero ahora se trabaja con algo muy importante,
el perfil de salida del estudiante. Esto responde a las preguntas: ¿qué debe hacer y ser estudiante al terminar cada nivel? Se incluyeron principios fundamentales como los derechos humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la inclusión educativa. También se fortaleció la enseñanza del inglés, las habilidades digitales y el respeto por la diversidad. El currículo también abordó temas como la educación sexual integral, la prevención del bullying y el desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, las críticas se repitieron: docentes pocos capacitados, recursos limitados y una implementación desigualdad, según las provincias. Algunos expertos señalan que los cambios en el papel fueron buenos, pero no siempre llegaron por fuerza al aula. Ahora bien, si comparamos las tres reformas de 1996, 2010 y 2016, podemos identificar algunas continuidades importantes. Todos mantienen el enfoque por competencia, todos proponen una educación inclusiva y equitativa, todos plantean que el docente debe ser guiado o transmisor. Y en cuanto a los cambios, la de 1996 fue más estructural, la del 2010 fue ideológica y transversal, la del 2016 fue pedagógica y técnica. Pero más allá de los cambios visibles, y también hay debates profundos que siguen vigentes. ¿Pueden el currículo realmente cambiar la educación si no cambia las condiciones materiales? ¿Qué tan real es la inclusión en las zonas más vulnerables? ¿Tienen voz los docentes, estudiantes y comunidad en esas decisiones? Estas interrogantes muestran que la educación es también un campo de disputa, donde no solo se enseña, sino se define qué tipo de ciudadanía queremos formar. En resumen, las reformas curriculares del Ecuador desde 1996 hasta el 2023 han sido intentos importantes por mejorar la educación en función de los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Cada reforma responde a su propio contexto histórico. En los años 90 se busca modernizar. En los 2000 se apostó por la equidad y la formación del sistema. En los últimos años se ha priorizado actualizar los enfoques pedagógicos y asegurar una educación más pertinente y con sentido social. Pero si algo queda claro es que la reforma curricular por sí sola no transforma la educación. Hace falta compromiso político, inversión sostenida y sobre todo una verdadera participación de la comunidad educativa. Como país, aún enfrentamos grandes retos: cerrar las brechas rurales, garantizar la calidad en todos los niveles y hacer el currículo una herramienta viva y transformadora. Gracias por acompañarnos en Aulas en Cambio.